Dios les bendiga a todos. Aquí estamos para continuar con este estudio bíblico del Nuevo Testamento. Estamos en Mateo capítulo 3. Vamos a leer, dice la palabra del Señor, predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Entonces quiero que comprenda algo muy importante. La Biblia pone a Juan como un testigo del Señor, como alguien que iba a dar un mensaje a la nación de Israel de quién era Jesús. Entonces dice que inclusive de Juan ya el profeta Isaías había profetizado que vendría. Y le llama la voz del que clama en el desierto. ¿Por qué dice la voz del que clama en el desierto? Porque dice, empezando en el verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Entonces él era aquella voz que clamaba en el desierto. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En otras palabras, Juan fue preámbulo del mensaje del Señor Jesucristo. Trajo a la nación de Israel a un arrepentimiento. Esta fue la función de Juan. Tuvo dos funciones muy importantes. La primera, anunciar la llegada del Mesías, y la segunda, que el pueblo de Israel tuviera un corazón dispuesto al Señor. Y continúa diciendo la palabra: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces dice que Juan el Bautista tenía una vestimenta particular. Él vestía con una piel de camello y solo tenía un cinto de cuero, y él comía solamente langostas, como un tipo de chapulines, por decirlo así en español, en nuestro idioma, y comía miel silvestre. En otras palabras, él era un hombre que estaba totalmente entregado a Dios, y la nación de Israel sabía. Hay algo muy especial y particular que más adelante en el Evangelio de Lucas lo estaremos tocando, pero quiero hacer alusión a ello un momento. Quiero que comprenda que Juan el Bautista, él no solamente era un profeta, sino que él era descendiente de la línea sacerdotal genuina de Israel, no como los fariseos que habían usurpado el control del templo de Jerusalén, y los fariseos, ellos tenían control de la ley y tenían control de todos. Pero Juan era descendiente levita. Entonces dice la palabra: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y dice, y eran bautizados por Juan o por él en el Jordán. ¿Y qué hacía esta gente cuando se bautizaba? Dice, confesando sus pecados. En otras palabras, Juan les predicaba a ellos y ellos sentían convicción de pecado. Ahora, cuando ellos se bautizaban, no era que el bautismo le limpiaba los pecados, no. Ellos se arrepentían y con el arrepentimiento sus pecados eran borrados o eran limpios, pero el pueblo judío tenía la costumbre de purificarse. Y el purificarse era sumergirse en el agua. Entonces esto tenía una simbología de que ellos ya se habían arrepentido de su estilo de vida, que habían sido confrontados con la palabra que Juan les predicaba, y entonces al sumergirse y salir ellos decían: queremos vivir una nueva vida. Ese era el simbolismo que tenía el bautismo de Juan. Era un rito de purificación. De hecho, que los judíos purificaban los platos. Una novia antes de casarse se purificaba, la mujer después de su periodo menstrual se purificaba, incluso la Virgen María, dice la palabra de Dios, que pasados los días de su purificación. Luego estaremos viendo esto. Pero lo que quiero que entienda es que era parte de la cultura judía el sumergirse como un rito de purificación, de separación o de consagración a Dios. Y entonces dice en el verso 7, al ver él, ¿quién? Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
¿Por qué Juan le dice a esta gente que venían a su bautismo generación de víboras? Bueno, la razón era muy simple. En el verso 8 le dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, ellos no estaban demostrando de ninguna manera que ellos estaban arrepentidos. Pero como veían que toda Judea iba y la gente se bautizaba, entonces ellos querían como ser parte de eso para no ser excluidos y poder estar con el pueblo también. Pero eran simplemente religiosos, como la gente a veces que tiene tradiciones que han adquirido de sus antepasados y van y hacen esas mismas tradiciones, pero simplemente es una corriente, es algo externo, no del corazón. Y dice en el verso 9: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. En otras palabras, ustedes no piensen que porque Abraham, ustedes son descendientes de Abraham, ustedes están justificados delante de Dios. No es así, les dice. Porque yo les digo a ustedes que Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. Y les dice: y ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y quiero que entienda que en la palabra de Dios, cuando la Biblia habla muchas veces de árboles, hace alusión o referencia a las personas. Por eso Jesús decía: el árbol se conoce por sus frutos. El buen árbol no da mal fruto, ni el mal árbol da buen fruto. Entonces, en la palabra, usted tiene que comprender que muchas veces cuando se habla de las personas, de los hombres o de la raza humana, del género humano, se habla de hombres. Por ejemplo, voy a darle otro ejemplo muy básico, muy sencillo. Cuando Jesús sana a aquel hombre ciego y lo manda al estanque y él va y se lava, él regresa y le dice que él ve los hombres como árboles, pero que se mueven. Simplemente como una alusión a lo que quiero darle a entender, que muchas veces la palabra de Dios enlaza al hombre con un árbol. Es como un sinónimo o una asimilación de esto. Entonces Juan dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces les dice lo que viene para todo árbol que no da buen fruto. Les está profetizando el futuro que les espera. Y dice: yo a la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ¿quién venía tras de él? El Señor Jesucristo, cuyo calzado, dice Juan, a pesar de que él era un hombre que venía de la línea sacerdotal y era un profeta y vivía apartado en lugares desiertos, un hombre consagrado totalmente desde su nacimiento a Dios, pero él no se hallaba digno de desatar el calzado, la correa del calzado del Señor. Entonces él dice: yo a la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice aquí, es más poderoso que yo. Y dice: él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando él dice que os bautizará en Espíritu Santo, es porque el poder del Espíritu Santo va a ser morada en el creyente verdadero. Toda persona que abre su corazón a Jesucristo tiene una promesa del Padre que morará en él. Pero para esto es necesario que reciba a Jesucristo y lo confiese con su boca como su Salvador y crea que Él es el Hijo de Dios. De otra manera, el Espíritu Santo no mora en él. Y dice: y limpiará con el Espíritu Santo, o bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ciertamente el fuego, la función del fuego es purificar. O sea, él va a limpiar a ese hombre o a esa mujer y le va a dar poder para ser hijo de Dios, como lo veremos más adelante en el libro de Juan. Pero seguiremos con la escritura. Dice: su aventador, hablando de Jesús, está en su mano, y él limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, haciendo alusión al reinado del Mesías. Pero dice: y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Entonces aquí Juan está hablando del infierno. Dice que el Mesías recogerá el trigo en su granero, pero la paja la quemará en el fuego. Aquí es muy importante que usted se pregunte:
¿Usted es trigo del Señor o es paja? Es muy importante. Seguiremos y dice el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino a Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. O sea, Jesús vino para que Juan lo bautizara. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, cómo Juan nos explicaba cómo aquel que era más poderoso que él podía venir a él. Pero ¿por qué razón Jesús vino a Juan? Pero Jesús le respondió y dijo, deja ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. En otras palabras, Jesús le dice: así está escrito, es necesario que usted me bautice. ¿Por qué? Porque Juan había recibido un mandato que decía que al que él bautizara y viera que el Espíritu Santo posaba sobre él, ese era el que bautizaba con el Espíritu Santo, que ese era el Hijo de Dios y que ese era el Cordero de Dios que realmente quitaría el pecado del mundo. En otras palabras, solamente a través del bautismo de Jesús, Juan podría testificar verdaderamente que Jesús era el Verbo, que era el Cordero de Dios, el que limpia el pecado del mundo. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, escuche, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero que comprenda que aquí la palabra del Señor nos está diciendo que Dios desde el cielo está diciendo que Él se complace en Jesús. No dice que se complace en usted, no dice que se complace en mí. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, Dios estaba complacido, Dios estaba satisfecho en su Hijo porque era obediente. Y por eso es que cuando Jesucristo muere en la cruz como un sacrificio perfecto, puede justificarnos delante de Dios, porque Él es el Cordero de Dios perfecto, que murió en el lugar de usted y mío, que somos imperfectos. Y si queremos llegar a Dios por cualquier otro medio, de cualquier otra forma, simplemente seremos rechazados, porque Jesús dijo: nadie va al Padre sino por mí. También dice en el libro de Salmos que honren al Hijo, porque el que no honra al Hijo, vamos a ir al Salmos capítulo 2 brevemente para que usted vea lo que dice la palabra. Por eso muchas veces la gente usa otros nombres o otros medios, pero Dios ya estableció una forma de que usted se acerque a Dios, y es a través de Jesús. En el Salmo capítulo 2, vamos a leer verso 11 y 12. Dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y el verso 12 es muy importante, escuche. Dice: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces, si usted confía en el Hijo de Dios, usted va a ser bienaventurado. Pero si usted no lo honra, dice que la ira de Dios se inflama de pronto, porque a Dios le plació, este es su plan de salvación. Usted puede pensar una cosa u otra, pero Dios en su sabiduría quiso salvar al ser humano de esta manera, ofreciendo a su Hijo, como dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él, en Jesús cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, hasta acá el capítulo 3 del libro de Mateo. Ahí más adelante vamos a seguir con el capítulo 4. Siga usted, compártalo, escúchelo, y si tiene alguna duda usted puede escribirnos y le responderemos. Puede buscarnos en Facebook a través del nombre Olger Villanueva, y puede escribirnos al Messenger y enviarnos su pregunta, y estamos para servirle. Dios les bendiga y vamos a un próximo video posteriormente.